todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches. Ya estamos aquí de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, usted sabe que por estos días los temas tienen que girar en torno a las situaciones que vamos atravesando, que se han convertido en crisis, como lo es la de salud, la económica, la de seguridad. Y bueno, pues ahí la vamos llevando en medio de cifras que pues emite el gobierno, que se antojan el gobierno federal, que se antojan muy optimistas, pero que si revisamos nuestros bolsillos, si vemos la caja registradora, no lo parecerían tanto. Nuestros invitados para este programa, Eloy Peniche, que es presidente de Empresarios Progresistas. ¿Qué tal, Eloy? Muy buenas tardes. Lilia, buenas tardes, un gusto saludarte, y a Adelfo también un gusto saludarlo. Igualmente, pues aquí como siempre a la orden, gracias por la invitación y pues ojalá y podamos vislumbrar o decir cosas que le ayuden a este municipio y al estado y al país, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Adelfo Castillo, él es secretario general de la CROM. Así es. Y bien, pues vemos que en el caso de Quintana Roo, como muchas otras entidades, el color de su semáforo ya es amarillo, lo cual, bueno, pues lleva a algunas personas a sentirse más seguras, más relajadas, a salir, y no por ello dejar de temer que pudiese presentarse algún rebote, dado que a nivel internacional, bueno, pues informan de la mutación de este virus y de su alta letalidad en las próximas fechas. Pero bueno, vamos a hablar de reactivación económica, porque bueno, según los reportes van más o menos al 30% algunos negocios, ahí están tratando de sobrevivir otros, pero ¿cuál es la posición, cuál es el sentimiento de los empresarios, Eloy, en este momento? Pues mira, Lilia, la realidad es que seguimos pasando una situación muy complicada. Los negocios todavía no tienen más que 20, 30%, 35% de su operación cotidiana en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones que son los negocios que cubren las necesidades primarias de la gente, que principalmente es la alimentación, y todavía así ellos están por debajo de sus niveles, pues ahí va avanzando. Pero si bien es cierto, como tú dices, que tenemos que tener mucho cuidado con respecto al semáforo en que estamos, el amarillo nos permite que tengamos, en nuestro caso, mayores niveles de ocupación en lo que es la hotelería, en lo que es el área de restaurantes, en lo que es un poquito los lugares públicos como parques que se van abriendo paulatinamente. No podemos de ninguna manera bajar la guardia en cuanto a los cuidados. Lo has dicho perfectamente, están los rebrotes muy fuertes en otros lugares del mundo y nosotros, yo creo que no vamos a ser la excepción, y por esa razón creo que la gente tiene que ser todavía mucho más consciente de nuestra situación y de extremar los cuidados en este momento para no tener que cerrar ciertas áreas que nos perjudicaría tremendamente en el área económica en este momento, independientemente de la salud, que es primordial cuidarla. Pues sí, porque vemos que en Europa pues ha habido ya rebrotes, cierres totales, como sucede en Israel y en otros países. Y bueno, en el inicio de la pandemia, cuando ellos ya estaban avanzando en cuanto a tomar algunas medidas, en México nos llamaban a abrazarnos, a besarnos, a salir a comer a las fondas, y ese es el temor. ¿Qué sucede si, ya lo hemos visto, el gobierno federal no ha apoyado ni a la pequeña ni a la mediana industria,
a los empresarios pues aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial, inclusive, pues como no forman parte del cuerpo de grandes asesores empresariales del titular del Ejecutivo, bueno, pues no se les escucha, siguen demandando que se tomen medidas, que se arme una estrategia, tanto tributaria como de respaldo económico, pero pues no se ve nada, Eloy, no hay nada. Y un repunte, un rebrote, un cierre de nuevo parcial, ¿qué ocasionaría en nuestro país? Pues mira, sería terrible porque no hemos reactivado nuestra economía. Desafortunadamente, bien lo dices, yo creo que las políticas públicas en este momento debieron haber sido redireccionadas en cuanto a fomentar la reactivación económica. Hay grandes obras ahí en proceso, el famoso Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de la Ciudad de México, que están haciendo el nuevo, el tren transísmico, que son obras que llevan importancia relevante en cuanto a capital que se va a invertir, a recursos. Pero en este momento yo creo que se debió haber tomado un alto y esos recursos haberse redistribuido en obras en los estados que pulverizaran en el mayor número, obviamente obras menores pero necesarias, como pudieran ser electrificación, agua potable, drenaje, calles, banquetas, todo eso que se necesita en las ciudades, de tal manera que pudiera permear en los estados la derrama económica y generar fuentes de empleo, muchas más de las que pudiera generar en este momento esas grandes obras que se están haciendo, ¿no? Es ahí donde está el talón de Aquiles. Necesitamos igual créditos a tasas competitivas, si bien es cierto que hay ciertos sectores que hay algunos recursos, no son suficientes. Las micro y pequeñas empresas todavía siguen adoleciendo de la burocracia para obtener el acceso a los créditos en una forma ágil y rápida que les permitiera su subsistencia. Hay muchas empresas que ya cerraron en este momento en lo que es Benito Juárez. Hay aproximadamente cerca de casi 300 empresas de los que tenemos en conocimiento en cuanto a números oficiales que generaban entre 6 y 50 empleos que ya cerraron. Hay un número entre casi cercano a las 100 empresas que generaban de 50 empleos para arriba. Lamentablemente han cerrado y es difícil que recuperemos esas plazas laborables en un corto plazo. Necesitamos incentivos fiscales que promuevan la inversión, y a veces lo vemos en contrario cuando oímos anuncios como que quieren regresar a utilizar el carbón para generar energía eléctrica cuando tenemos grandes inversiones atoradas en energías renovables como es la eólica y la energía solar. Pues a veces es poco comprensible lo que está pensando este gobierno en ese sentido. Pero bueno, pese a todo, Cancún siempre ha salido adelante a pesar de las circunstancias. No puede ser la excepción en este caso. Tenemos que redoblar los esfuerzos, tenemos que promover la economía local, tenemos que apoyar a los pequeños, el poco bueno, dinero creo que tengamos, ¿no? todo esto que mencionas creo que ya lo están haciendo, ¿no? Se está haciendo, pero tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Estos son esfuerzos de la parte particular de los empresarios, de los consumidores, que lo estamos haciendo de una u otra medida, pero la necesidad es muy grande y es ahí donde necesitamos que las políticas públicas vayan modificándose en la medida de las posibilidades para abatir este rezago y esta necesidad que hoy en día tenemos. Porque ya pasaron más o menos 2 meses y medio, 2 meses, de que se entregaron estos créditos de 20,000 pesos, ¿no? Y bueno, pues esos 20,000 pesos, si a alguien le sirvieron, por desgracia ya se acabaron. Y bueno, ahí hay un fondo perdido,
hay de nueva cuenta esta forma de entregar el dinero, como sucede con las dádivas, que no produce ninguna reactivación, pero que sí suma, suma y suma, ¿verdad? Sí, mira, lo que pasa es que el gobierno, su función primordial es crear, entre tantas cosas, las condiciones del desarrollo económico de la población, ¿no? Y esto, pues bueno, es lo que platicamos, ¿no? No solo es en crédito, sino es en base a las políticas públicas, la infraestructura, las inversiones. Todo eso conlleva a priorizar en un momento dado las necesidades y dejar en un segundo término cuestiones que ahorita no son necesarias. Pudiéramos hablar, por ejemplo, el recurso que está destinado a la promoción de las políticas públicas. Bueno, pues en este momento a lo mejor hay que hacer un alto en ese sentido y ese dinero canalizarlo a obra pública que nos generaría mayor número de empleos, ¿no? O a promoción turística. Claro, por supuesto, la promoción turística ha sido tan hecha a un lado por este gobierno cuando es prioritario porque genera una gran cantidad de recursos. Quintana Roo es el gran generador de las divisas por turismo, sin embargo no se ha priorizado como debe ser y yo creo que es uno de los factores principales para que este país salga adelante y creo que va a ser el número uno en los motores de la economía para que vayamos saliendo avantes. Don Adelfo, ¿cuál es el pensamiento de los sindicatos frente a esta, pues, incipiente reactivación económica? Pues ahora sí que a grandes rasgos es eso. Mientras no se active la mano de obra bajo los términos menores, medianos, los altos, pues de alguna otra forma sabemos que sería un gran brinco, pero pues no podemos llegar arriba sin haber empezado abajo. Y realmente creo que sí es una gran importancia por ese lado, de decir, pues aunque sea en pequeño, empezar a activar a todos, ver que sobre todo empecemos a levantarnos con el decir tengo empleo, porque si me levanto y no tengo empleo, me levanto y ando buscando empleo y no hay, y los pocos empleos por las facilidades que no existen para los empresarios son salarios muy por abajo de mis necesidades, pues sí es un pesar, una situación muy fuerte que hoy empieza ya a ser aún más crisis. Quizás cuando estábamos viviendo en vivo la situación que se informaba que esto estaba en alta, no era tan complicada como ahora, porque en ese entonces pues creo que la mayoría teníamos algo en una bolsa y en la otra bolsa, y si había una tercera bolsita teníamos algo por allá, pero ahorita ya las bolsas ya no las acabamos, ya se vaciaron, ya no hay de dónde echar mano, y ya el vecino que me ayudaba o al que yo le pedía ayudar, o donde había algo a dónde echar mano, ya todos nomás estamos mirándonos unos a otros. Entonces, pues sí, como dice aquí el compañero atinadamente, mientras no se active el hecho de las mejoras en la ciudad y que esas mejoras sobre todo las hagamos los que ahí vivimos, porque muchas veces también sucede que viene un plan de desarrollo donde van a hacer un fraccionamiento, van a hacer una red de agua potable, lo que se viene haciendo, pero las empresas luego nos las traen de otro lado y esas empresas también traen su personal, porque es lógico que traen personal de confianza, traen personal al que con ellos están acostumbrados a trabajar, y los de aquí pues nos dejan ahí nomás viendo, y esa situación pues también complica. Pero sí es importante empezar a atar hilitos por las partes más sensibles que vivimos a diario, o sea, desde el barrendero hasta el albañil, plomero, el electricista, el transportista, que en este caso represento yo en una parte de lo que es el transporte de volteo, de mudanzas, de las pipas, y de alguna otra forma el trabajo que hoy tenemos no va más allá de mantener al operador, los que tenemos la necesidad de ocupar un operador, pero en realidad nos estamos únicamente comiendo las unidades, no hay utilidad
para tener otra, no hay utilidad para muchas veces darle el mantenimiento necesario a las unidades y todo eso complica. Ahí, por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué si se habló tanto del combustible en otros tiempos donde las cosas no estaban complicadas, de que bajaría? ¿Por qué hoy, que es necesario, es uno donde se puede echar mano y yo al prestar un servicio que cuesta 200 pesos, por así decirle, y si me dan el combustible en condiciones donde yo puedo cobrar 150, nos apoyamos todos y todos vamos saliendo adelante? O sea, medidas como esas creo que se tienen que ir tomando, porque sí, todos sabemos, así como se habla de un rebote, se habla de una resaca y son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque ya venimos cansados, ya venimos castigados, ya venimos diezmados de nuestras posibilidades, tanto económicas como hasta mentales, porque ya mentalmente también, pues sí, la población ya, cuando ya empieza a dar de vueltas y vueltas y no busca qué hacer, sí es una situación muy difícil y sí es en la cual creo que los 3 niveles de gobierno, pero empezando sobre todo los de la Federación, sean ya casos o situaciones concretas y no nada más sigan siendo, se den como la verdad, pues ahora sí hay que decirlo, son puras situaciones volátiles, o sea, no se aterriza nada, no se aterriza nada, Ahora, todo está en el aire. llama la atención que los sindicatos están muy callados. Me parece que ya deberían tener alguna reacción. Ustedes, más allá de los registros que pueda tener inclusive el Seguro Social, etcétera, y que los dan a conocer parcialmente y maquillados la mayoría de las ocasiones, pues ya habrán visto que sus cuotas las que dan los obreros a sus sindicatos han disminuido sustancialmente, pero tampoco los vemos que ya fijaran una postura, sobre todo cuando también son testigos de que esto de jóvenes emprendiendo el futuro a cargo de la Secretaría del Trabajo no necesariamente llevan un registro puntual, ni tampoco están recibiendo los empresarios el salario que se dijo les entregaría el gobierno para que ellos capacitaran a nuevos jóvenes que recibirían una especie de beca. No han checado absolutamente nada si estos jóvenes realmente están estudiando, que era un requisito para que entraran a las empresas y tuviesen estos ingresos. Me parece que los sindicatos no han hecho nada, no se han acercado a la Secretaría del Trabajo para darle una miradita a todo esto, porque son muchos millones los que se supone le han destinado a ese programa, ¿no? Existe ahora sí mucha verdad. Pues no es que nos quedemos callados, sinceramente, pues es como todo, ¿no? Tenemos que estar haciendo un plan, tenemos que estar buscando la forma y la manera de que se consoliden formas en las cuales, que si bien es cierto hay que innovar nuevos caminos como ese plan que usted atinadamente define, pero que no se conjunta con todo lo demás, como que se está trabajando por separado. Y todos sabemos que cuando las cosas no se conjuntan todas, pues hay una división, hay una situación en la cual no hacemos un equipo. Y en este caso, pues los sindicatos, pues ahora sí, bien es cierto, pues no hay temor, pero sí en las circunstancias que se han venido observando, pues sí tenemos que manejar las cosas también con mucho más tacto y sí se está trabajando. No hay los resultados que quisiéramos por la lentitud que hoy se manejan las cosas, pero sí se está trabajando. Por ejemplo, aquí en Benito Juárez, el sector transporte, ya de un tiempo atrás, en lugar de estar trabajando 6 sindicatos que trabajamos o convergemos en el mismo lugar, cada quien por su lado, nos hemos unido y nos hemos constituido como una unión de concesionarios con el fin de poder prestar un mejor servicio, garantizar las necesidades donde se requieran y no estemos que un solo sindicato no puede hacerle frente. Ya no hay un solo sindicato, sino básicamente somos todos y en ese sentido pues vamos buscando hacerle frente a la situación. Sí es complicada porque hay varias cosas que antes veíamos con cierta facilidad porque se acercaban
a los sectores, se acercaban a las cabezas de grupo y hacían una escala en una forma pues que se llegaba más rápido a mover lo que se quería mover. Hoy se quiere hacer personal y eso pues sabemos que ahora no es sencillo llegar a cada vecino cuando podemos llegar al jefe de manzana, al jefe del distrito, eso, lo otro. Así, por ejemplo, que hoy quisieran 30 camiones y que se pongan a buscarlos en la calle. Le hablan a un dirigente y necesito 30 camiones, y si ese dirigente no puede con su capacidad, le habla al otro dirigente y inmediatamente resolvemos la situación. Creo que son trabajos de equipo lo que tenemos que considerar y pues sí quitarnos esa sensación que existe de que nos dividimos y queremos abrir un nuevo sector e ignorar lo que en un momento dado existe, y los que ya existimos, pues como usted atinadamente dice, no le hacemos la voz en forma como se debiera de hacer. Pues no, yo los percibo muy, muy callados, muy, pues, sin representar realmente a los trabajadores, a los obreros, sin exigir, pues, que se recupere el poder adquisitivo. En fin, tal parece que se conformarían con que, bueno, pues ahí está el Seguro Social y el Infonavit y una que otra prestación que cada vez son más reducidas. Tampoco los vimos lanzarse a la yugular de las outsourcing, no por su operación, sino por disminuir las prestaciones de los trabajadores de manera tan radical. Y en fin, me parece que los sindicatos ya no van acorde con las necesidades de los trabajadores, como que no se han puesto las pilas, se han quedado en el pasado y muy cómodos, ¿no? Tal vez sí, como usted dice, con una mayor comunicación entre unos y otros, pero pues finalmente es solo para hacer negocio, no para representar a los trabajadores. Si me lo permiten, vamos a un corte y enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y Eloy, ¿qué te parece si retomamos el tema de estos programas de los jóvenes? Que, bueno, pues realmente es un dinero que se necesita para otras cosas, ¿no? Sí entiendo pero que se necesita, pues, darles alguna oportunidad, pero esta también la podrían tener si obviamente se abre el mercado del trabajo, del empleo, ¿no te parece? Porque ¿qué están haciendo los empresarios al respecto? ¿Sí están registrando? ¿Sí está el gobierno entregándoles el dinero que ofreció para poder capacitar a los jóvenes? En fin, porque esto, recordemos, surgió cuando se habló de los famosos ninis, ¿no? Y que entonces se les iba a apoyar de esta manera para que pudiesen continuar sus estudios, para que se capacitaran en el área laboral. Y bueno, yo no veo que esto
tenga una repercusión real. No, fíjate que sé de contados casos que se han dado. Sí sé de que los jóvenes por estar en la universidad están recibiendo algunas becas, pero yo creo que no es la mejor manera de elaborar el programa, porque yo creo que están confundiendo las cosas los jóvenes, y con el dinero que están recibiendo, pues la están pasando, vamos a decir, bien, ¿no? Campechana. Sí. Entonces, nosotros lo que necesitamos hoy en día es que los jóvenes que, por ejemplo, ya están en una carrera o que están entrando a una carrera, independientemente de la formación académica que necesitan, es primordial que trabajen un poco. Y cuando digo de trabajo, muchas veces pensarían, es que si yo estoy estudiando licenciatura en Administración de Empresas, pues pretende trabajar en eso. Y la verdad es que no es así. Yo por la experiencia que he tenido con muchos jóvenes, es importante que conozcan todas las funciones, conozcan de todas las partes del trabajo, incluso por experiencia propia, te digo, de saber barrer, trapear y sacudir. El mundo es tan dinámico hoy en día, las distancias se han acortado, estamos en un mundo muy competido, ya no solo estamos compitiendo a un nivel local o estatal, nacional, sino ya estamos en una competencia internacional, dada la tecnología que hoy en día existe. Hay puestos que se han modificado, lo estamos viendo, hoy en día estamos platicando contigo a través de un medio electrónico, y eso ha venido a transformar nuestras vidas, ha transformado nuestras formas de trabajar, nuestras formas de educarnos, y tenemos que adaptarnos, pero también tenemos que capacitarnos. Los jóvenes, si hoy en día no trabajan a la par de lo que están estudiando o independientemente de la carrera, pues cuando terminen su carrera y no tengan experiencia, difícilmente van a encontrar los puestos que pretendieran obtener en base a lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, tienen que empezar desde abajo, tienen que entenderlo, tienen que agarrar experiencia, capacitación, y eso los va a ir catapultando. Pueden acortar ese proceso de aprendizaje si desde el momento que estudian trabajan un poco. Claro, pero si trabajan realmente, no si solamente están dados de alta y se les dan algunas becas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso yo le preguntaba a Adelfo si ellos no habían recurrido a la Secretaría del Trabajo, pues para cuestionar. Son cientos de millones de pesos los que se destinan mensualmente para esto, y pues no encontramos esos jóvenes, ni vemos a los empresarios, pues de alguna manera con personal que no les genera una carga económica, puesto que la está pagando el gobierno. Eso no lo vemos, ¿eh? Yo no escucho a los dirigentes empresariales hablar en algún momento de bondades de este programa. Bueno, No lo que pasa, nada. lo que pasa es que el dar de alta a estos programas a veces no es tan fácil, ¿eh? Yo en lo personal lo quise hacer, y de eso de que te inscribes en una plataforma, te van a hablar y todo eso, la verdad es que no está funcionando al 100%. No digo que no haya empresas Pero que el lo dinero tengan. sí se reporta como gastado, fíjate. ¿Perdón? El dinero sí se reporta como aplicado. Bueno, entonces que hagan las auditorías necesarias y que aclaren dónde están los recursos. Para eso tienen los mecanismos y las instituciones que deben vigilar la aplicación de los mismos. Sí, porque ¿no les parece a ustedes, a ambos, que pues hay muchísimas fugas
dinero mal aplicado, si es que se está aplicando, porque pues ya ven ustedes que ya denunciaron que de devolverle al pueblo lo robado, pues ahí también se siguen robando. Bueno, pues ya para dónde vamos, ¿verdad? Bueno, mira, Que todo este dinero, todos estos capitales en conjunto podrían provocar los apoyos que los empresarios necesitan para lograr realmente una reactivación económica. La pregunta es para los dos. bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, no solo en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer una reconversión total de nuestra política, de nuestra economía, tanto en el sistema financiero como fiscal. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces vemos partidas presupuestales que siempre se van aumentando y eso conlleva a que la necesidad de los gobiernos tenga que ser de una mayor recaudación. Pocas veces yo escucho, aunque de dientes para afuera lo mencionan, en la realidad yo creo que no está sucediendo, es que hay que encauzar recursos a lo que realmente se necesitan y disminuir gastos en cuestiones que no son necesarias. Si bien es cierto que en el discurso está eso, pero los presupuestos siguen aumentando. Por ejemplo, los partidos políticos, y espero no equivocarme, creo que el año pasado, este año creo que su presupuesto era aproximadamente como de 10,000 millones, y si no me equivoco, espero no equivocarme, el próximo año en el presupuesto que se presentó está por 14,000 millones. Estamos hablando de un 40% más. La verdad es que se me hace estratosférico, ojalá y esté equivocado. Pero lo que necesitamos es que si tenían 10,000 millones, pues que los disminuyan a la mitad y que esos 5,000 millones de pesos se destinen a necesidades prioritarias en nuestra economía. Pues sí, ahora sé que en realidad, como se dice, ¿no? Se habla y se dice de mucho, pero la realidad no hace ese reflejo. Esa sí es una gran verdad. No veo que se aterricen adecuadamente. ¿Por qué? Porque, pues sí, se hablan de muchos programas, pero en realidad en nuestro andar, así, la inmensa mayoría, oye, ¿estás en este programa? No, pues no. ¿Lo has intentado? Pues lo he intentado, pero la verdad nunca lo he podido lograr de que funcione por los requisitos, por lo que se pide, y como que se siente que hay pues esa exclusividad todavía, que según antes tanto se juzgó, continúa hasta más arraigada. Entonces, en realidad los programas para mí no aterrizan, porque los cauces, en verdad, pues vienen como que venimos inventando cuando ya teníamos las avenidas y las calles y todo hecho, y reinventar todo encima o a un costado, pues lo único que hacemos es enredarnos más y pues no vamos a ver que las cosas realmente funcionen. O sea, así se siente, Pues, no hay, de todo lo que se dice, no se palpa como tal se dice. porque tenemos estos programas que en otros momentos, si no se tuvieran las crisis, pues tal vez serían para festinar. Pero, repito, si no se proponen una reactivación económica, si no se da una certeza de Estado de Derecho, de seguridad para generar inversiones, tanto nacionales como extranjeras, pues me parece que los recursos se están tirando a la basura. ¿Ustedes creen que es el momento para estar sembrando arbolitos, ¿no? Con el programa por ejemplo, de Sembrando Vida? ¿O también son otros millones que podrían pues generar empleo, llevarse a la obra pública, o como abrir una ventanilla para incentivar realmente, para poder permitir que la gente vuelva a reabrir sus negocios y tenga una etapa de estabilización después de tantas pérdidas? Porque fíjense que pues al titular de este programa durante año y medio, recordemos que
quien encabezaba la Secretaría de Bienestar, que es de donde proviene, de donde se asienta este programa, lo corrió porque resulta que no estaba dando los resultados esperados y el dinero se estaba desapareciendo. Salió el señor presidente y dijo que no aceptaba ese despido y lo reintegró. Y hoy es el secretario del Bienestar y es mecánico. Y yo no sé si para el desarrollo de algunos cargos realmente debiera tenerse una preparación adecuada que permita un buen manejo, pues, de los 200,000 millones de pesos nada más que tiene destinados. Imagínense ustedes sembrar arbolitos cuando tenemos una economía en picada, un decrecimiento de casi el 19%. ¿Esto a ustedes qué les parece? Pues mira, es lo que te decía, yo creo que tiene que haber una reconversión o una modificación muy profunda de todas nuestras leyes y nuestros presupuestos y hacer un análisis correcto de cuáles son las prioridades. Las circunstancias cambiaron drásticamente de unos meses para acá. Estamos atados a políticas públicas, a leyes, reglamentos, que no es tan fácil modificarlas. Lo estamos platicando aquí de una manera bastante rápida, pero eso conlleva a un trabajo primordialmente legislativo, también por parte del Ejecutivo, en cuanto a las propuestas y modificaciones y que puedan ser ágiles en ese proceso. Se pueden hacer, pero también hay que tener voluntades. Y tú hablaste de capacidades, y sí, definitivamente hay que tener la gente adecuada en los puestos adecuados. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas dirigiendo alguna secretaría, alguna dirección o cualquier cosa por el estilo que no cumple con los requisitos y con el perfil adecuado para el puesto, pero ahí está. Y entonces son cosas que hay que cambiar desde muchas partes, porque incluso a veces está establecido en la ley cuáles son los perfiles de las personas para determinados puestos y a veces no se cumplen. O si se cumplen, pues a veces de una manera dudosa o queda en una ambigüedad. Entonces son cosas que hay que modificar, cambiar para poder avanzar en un camino correcto. Es eso, o en un sentido, diseñar un plan para toda la República, cuando cada zona tiene su forma particular, pues no creo que sean los mismos resultados para todos. O sea, se deben de acercar más a las poblaciones, a los sectores, a las regiones y ver en realidad qué es lo que conviene y cómo se debe de ejecutar, porque quieren ejecutar lo mismo que se ejecuta en lo que es el Distrito Federal o la Ciudad de México, con una región donde es totalmente diferente y pues las cosas no van a funcionar porque a todos los quieres tasar igual, aunque digo, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, pero a la hora de ejecutar las cosas, pues no van a dar el resultado óptimo porque a todos nos metes en la misma canasta y todos en distintas regiones pues se maneja diferente, se trata diferente para buscar la forma y la manera. O sea, yo por ejemplo le puedo decir algo muy sencillo. En nuestra organización tenemos gente pues de determinada escolaridad, determinada preparación y gente que pues ellos son nuevamente del camión, y gente que a veces no los puedes ni molestar el domingo. Entonces tú tienes que ir adecuando tus cosas para que las den resultado, porque si vas al que nada más se sube al camión para que te lleve un caso en un hecho de tránsito, pues completamente se equivoca uno. Entonces tiene uno que acercarse y palpar las cosas. No nada más mencionar las cosas desde pues ahora sí, desde una mañanera, como acercarse en cada zona y con esta dirección que competa, manejar las cosas
ahora sí, en el campo, por así decir. Ahora bien, hablamos y hablamos y hablamos del gobierno federal, de sus errores, de sus omisiones, de los hierros, etcétera. Pero, oigan ustedes, a nivel municipal, creo que también podrían hacerse muchas cosas, ¿no? Las reducciones en los cobros, por ejemplo, de la basura, sobre todo este tiempo de confinamiento en el que pues se cerraron tantos negocios que me parece que tendrían que estar totalmente exentos de ese tipo de cobros a la hora de renovar las licencias de este año, del próximo. Bueno, pues dar un precio muchísimo más bajo y por encima de ello, pues todavía dar prórrogas para el pago, como tendría que ser también en el caso de los anuncios, como tendría que ser en muchos renglones, en donde creo que el municipio tendría que apoyar y muy fuerte. Y no hemos visto que los municipios muevan un solo dedo, nada. Y eso que no han tenido sobre sí la carga ni el señalamiento de tener que cumplir con el mantenimiento de los hospitales, con la entrega de material de protección para los del sector salud, con la compra de equipo. Bueno, se han hecho tontos hasta con las despensas. Ellos no están contribuyendo a una reactivación económica real que se pueda percibir. Y en un lugar turístico, también su departamento, su dirección de turismo, no la vemos que se mueva para ningún lado, que tenga ninguna promoción, que hagan absolutamente nada. El Estado hizo algunas prórrogas y cancelaciones de algunos impuestos, que no es del todo suficiente, podría yo creo que hacer un poco más, pero los municipios, nada. O sea, ahí sí que han estado muy campechanos, porque hasta en el caso del sargazo, que les ocasionaba que se les fueran los reflectores encima, bueno, pues entró la Secretaría de Marina por instrucciones del presidente y aceptación del gobernador, y bueno, pues hasta con eso se quedaron sin tener que moverse. ¿Por qué no le han exigido nada al municipio? Y decir al municipio no me refiero solamente a Benito Juárez, me refiero a los municipios inclusive del país, porque ningún alcalde saca la carota en este tiempo, ni ha hecho reducciones de nada. Y les repito, simplemente las cuotas de la basura, cuando los negocios han estado cerrados durante tanto tiempo, bueno, pues algo ya tendrían que haber planteado, ¿no les parece? Pues mira, lo que pasa es que la basura, acuérdate que la basura se paga a principios de año. Y si tú recordarás, hubo una situación bastante álgida cuando pretendieron primero darle la plataforma para expedir el monto a pagar a la concesionaria, cosa que estaba mal. Luego, cuando el cálculo que te daba era 10 o 15 veces por arriba de lo que normalmente estabas pagando. Luego venía allá incluido una renta de contenedores, que todo eso se combatió, nos amparamos y echamos para atrás esa iniciativa que pusieron. Y ahorita se va a dar una situación por ahí, yo creo que igual álgida, que ya estamos trabajando en eso en los primeros días de septiembre, a través de Cabildo, de una reunión de Cabildo, le dieron facultades a la concesionaria para cuestiones de inspección y de fiscalización y todo eso, que es ilegal. Eso está en ciernes, estamos trabajando la parte legal por parte de nosotros para checar ese detalle, porque no es el efecto inmediato, sino para lo que viene en el próximo año, cuando ya no lo pudieron pasar por medio de la ley a principios de año, pues lo están metiendo a un reglamento, y todo eso pues son situaciones que no deberíamos estar viendo cómo resolverla.
Nosotros como empresarios, como emprendedores, debemos estar concentrados en la generación de recursos para las empresas y de la misma manera generamos los empleos. Si las empresas no tienen las condiciones adecuadas para operar, pues estamos muy lejos de poder generar el empleo. El gobierno no genera empleos. Si genera un empleo el gobierno, se convierte en un Debe gasto generar que condiciones. pagamos todos. Claro, por supuesto. Es ahí donde tenemos que trabajar mucho. Pues sí, Pues en sí, realidad... pero ¿cuántas perdón. veces han prometido la ventanilla única y disminuir todos los trámites para poder abrir un negocio, un comercio, una empresa? Y todo eso vemos que es pura mentira. No pasa nada. Y eso que tenemos ahí a la autoridad para poder verla de manera más cerca que tener que recurrir a la capital de la República, ¿no? Y bueno, me parece que ya una parte ya también es tiempo de hacer un alto y revisar qué es lo que están haciendo los municipios, porque inclusive en el caso de Quintana Roo, con esta fórmula del mando único, pues los alcaldes se quedaron hasta sin la responsabilidad de la policía. Y bueno, pues qué campechana posición la de ser alcalde en estos momentos, ¿no? Cuando tendría que ser, yo creo, una de las posiciones que tuviese un número de retos muchísimo mayor a las de la federación e incluso a las del Estado, porque es la autoridad más cercana a los ciudadanos, o se suponía que era la más cercana. Hoy es la más enriquecida. Bueno, mira, yo creo que hay que retomar el punto de que los gobiernos, la función primordial de ellos es administrar los recursos públicos, el bien administrar de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía, de sus gobernados. Efectivamente, crear las condiciones para el desarrollo económico, cultural, social, deportivo, en todos los sentidos. Y luego cuando hay una mala disposición o un dispendio de los recursos, vamos a llamarlo así, pues obviamente los gobiernos necesitan recaudar más y lo más fácil es suban los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Pues las empresas. Y en las empresas, ¿quiénes están? Pues están los trabajadores. Y al final vienen afectados los gobernados. Esa es una gran realidad. Pues sí, porque le reclamamos al gobierno federal que no invierte en obra pública, pero dime qué obra pública ha hecho el municipio. ¿Qué obra pública ha hecho el Estado? No, nada. Pues sí, porque fíjate cuántos trienios, me da risa porque nos la pasamos protestando porque esto de arreglar los baches, pues le significaba un gran negocio al alcalde en turno, ¿no? Porque pues a la primera lluvia otra vez se le volvían a hacer como queso gruyere las avenidas y las calles. Pusieron estas de cemento y fíjate, ni esa obra pública tenemos, entonces tampoco hay chamba, caray. No hay contrataciones, ¿verdad, Delfo? Así es. Pues básicamente es eso, ¿no? O sea, el gobierno en un momento dado tiene todo el panorama. Nosotros tenemos las perspectivas en forma, pues a veces aisladas, pero el gobierno tiene todo el complejo junto. ¿Por qué el gobierno siempre tiene que esperar a que se levante de determinado sector, determinada zona de la ciudad, para poder actuar? Cuando ahorita ellos, pues debieran de pensar por delante, decir, ok, las licencias, por así de conducir, por decir, ¿sabes qué? Valen en tiempos normales 500 pesos, hoy valen el 50%, y además, pues ahora sí, hasta la situación de que si tu licencia está vencida, no te tengan que en este momento quitar determinado dinero que no tienes, porque precisamente no has ido a renovar tu licencia. O sea, situaciones como esas, pero somos personas
cautivas, no somos personas flotantes en las cuales pues dices, si no actúo, si no lo corrijo, pues se va. Pero ahora se está hablando de la reactivación de los que aquí convivimos. Entonces, adelantarse a todos esos sentidos, decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Nosotros podemos hasta participar, pero también decir, ahí les va este apoyo para poder intercambiar pues determinadas situaciones que nos permitan sacar a toda la sociedad en su conjunto adelante. O sea, pero como gobierno, que hay esas políticas que tienen todo el panorama abierto. Nosotros, pues el sector Claro. obrero, el sector empresarial, los maestros, tenemos varias situaciones, pero están aisladas. En cambio, ellos tienen todo el panorama. ¿Y por qué se tienen que esperar hasta que hay una situación complicada porque la gente ya está saltando mucho, que la gente, varias situaciones que se puedan dar y que al rato pues solamente así es como prestan atención y eso tampoco debiera de ser? O sea, ellos debieran de adelantarse, de decir, oye, si se pasaron tanto tiempo sin poder laborar, si se pasaron hoy, el turismo no está llegando, entonces pues crear todas esas políticas en las cuales pues la gente se pueda mover antes que las despensas, pues digo, fueron buenas, hubo cierto paliativo, pero es imposible sostener a la población de esa manera. La más correcta es darle las facilidades para que el empresario, el trabajador, todos se muevan y empiecen a trabajar con las políticas, sobre todo, pues, claras de decir, cuidémonos de esta manera, cuidémonos de esta otra forma. Si en verdad tienes tú cierta sensación, mira, habla con el de la empresa, no vayas a trabajar, pero no creamos una política, por ejemplo, esa que mencionaron, que son, ¿qué? 4,000 pesos de multa por no traer el tapaboca, que son no sé cuántos días en el torito, en determinado reclusorio, por el hecho de no tener eso. Digo, vamos a crear situaciones que nos permitan movernos, y no nada más es, te quito, te sanciono, te multo, que en verdad se ve muy, muy difícil. Hace unos días pasó por ahí un dato de una familia que le gustó un lugarcito totalmente que no causa ningún problema, pues para vender ciertas cosas, y le cayeron inmediatamente 5 o 6 inspectores, sin ninguna recomendación más que, ¿sabes qué? Te vengo a multar, te vengo a cancelar, te vengo a quitar todo. Entonces, pues eso no es, ahora sí que le permitan a la gente salir adelante. Cuando hubiera podido haber, por ejemplo, pues una recomendación, un exhorto, y un tiempo, ¿sabes qué? Perfecto, estás bien, no causas problema, pero ve y ya cumple con esto. Y no llegar, y pues esa gente que hoy la verdad, que sí también hay que reconocerlo, hay mucha gente que se dedica totalmente a otra cosa, pero al no encontrar nada, pues se innova cualquier cosita, y esa ilusión, cuando hay una actitud de esa autoridad de que no te permite hacer nada, pues te tira, te acaba, y eso no es justo. O sea, hoy digo, tampoco nos vamos a ir a lo ilícito, como cuestiones... Son los abusos. Así es, que ilícitos que no sean así de buenos, pero sí, mientras la situación o la actividad sea lícita, permitirle y además orientarlo, porque ellos tienen todo el equipo ahí. O sea, se maneja, por ejemplo, en el Cabildo, pues que hay el de la policía, hay el de obra pública, o sea, hay todas las situaciones de las cuales pudieran llegar con nosotros y hacernos que nos activemos para que ellos tampoco tengan un problema, porque cuando la sociedad estalla, pues los del problema son ellos también. Señores, Lilia, pues el fíjate. tiempo ya se nos vino encima, les agradezco muchísimo su presencia. Y un mensaje muy breve final, por favor, Eloy. Pues mira, nada más retomando lo que dice el señor Castillo, es muy importante. Todas las crisis también generan oportunidades. Y es el momento de que nos atrevamos a emprender. Hay gente, hemos conocido en estas fechas, gente que perdió su trabajo, sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados, han aprendido a hacer cosas que no se imaginaba, están saliendo adelante, son un ejemplo de trabajo, de dedicación, y esa gente, pues bueno, es importante que las apoyemos, pero igual
que sirva de ejemplo para otros que puedan atreverse a emprender algo. Eso es lo importante en este momento. No hay que dejar de moverse. Bien, Adelfo. Pues yo me iría con esto. Sea cual sea la situación de nuestros próximos 20 días, próximos meses, pues que se generen muchas formas lógicas de cómo cuidarnos, pero hay que salir a la calle, hay que trabajar, hay que buscar a quién ayudamos, hay que buscar qué hacer, porque en verdad, de hecho sí estoy ligeramente asombrado cómo se soportó tanto, cómo la gente pudo pues tener la habilidad de sobrevivir tanto tiempo como se estuvo viviendo. Pero sí hay que sacar esto adelante, y la participación es de todos, pero principalmente de la autoridad. Que la autoridad hoy contemple ciertas situaciones que en otros tiempos quizás no se pudieran permitir, pero que son lícitas, que se les dé el apoyo necesario, porque que nos estén queriendo mandar ayudas, con ayudas no vamos a vivir. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le repito, mi nombre es Lilia Arellano y bueno, pues en este esquema de supuesta reactivación económica, en donde, pues como hemos visto en el transcurso de este programa, volteamos permanentemente a ver al gobierno federal, fíjese que no. Me parece que el municipal podría hacer mucho y el estatal también. Y bueno, pues podríamos ya repartir un poquito de todos estos señalamientos que van directos hacia las autoridades, pero no referirnos a ellos como los 3 niveles de gobierno. No, el munícipe tiene nombre, vamos exigiéndole. El gobernador también, habrá que exigirle. Y así como pues permanentemente estamos lanzando las críticas, pues la mayoría de ellas perfectamente justificadas hacia López Obrador, volteemos a ver al gobernador y al municipio. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias, señores. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.